Lorenzo existe un ambiente de tensión y la población se encuentra atemorizada de hablar de lo que ha sucedido en esta zona fronteriza con Colombia. Las autoridades han tomado medidas extremas de seguridad frente a los ataques ocurridos y el secuestro de 3 periodistas. ¿Qué piensa usted con relación a este problema que se está dando de estos ataques acá a San Lorenzo? O sea, yo no sé, no tengo conocimiento de eso. ¿La gente tiene miedo? Sí, prefiero no hablar de eso, sentimos miedo más porque todo ahora que dicen que las clases ya se van a iniciar en el mes que viene y ahora uno para mandar a sus hijos a la escuela, eso es un problema. O sea, uno los manda sí, pero se queda con ese miedo en la casa. Mayra Andrade abandonó su hogar en el sector de El Pan, luego del enfrentamiento del ejército con grupos irregulares. ¿Cuánta gente tuvo que desalojar esa zona? Todos, somos como casi 300 familias comuneros y nos tocó salir todos de allá. ¿Qué habían ustedes escuchado sobre la guerrilla, sobre el narcotráfico en la zona? Pues en la zona hasta este momento no habíamos escuchado nada, estaba calmado todo. Yo primera vez que vengo a escuchar una cosa de esa y estar en un atentado de eso, primera vez. Nosotros vivíamos tranquilos, trabajando, teníamos chocolate y de eso que vivíamos ahí. Cuando de un momento a otro empezaron a disparar. ¿Ustedes sintieron temor? Obvio, sin miedo, más que todos los niños dicen que no quieren, no es que ellos fueron los que vivieron ese momento, salí corriendo por el monte, escondiéndose para salir acá arriba a la carretera para poder salir para acá. La población del Pan es una población limítrofe que está unida, separada por el río Mataje de otra población que se llama El Pan, que está en territorio colombiano. La mayoría de gente está dedicada a asuntos de pesca, asuntos de agricultura. Ahora, en el sector colombiano están la mayoría de las plantaciones de cocaína, de coca, ¿no? Y estas de aquí, me imagino que son las que atraen a esta situación de empleo de personas para el recogimiento de las hojas, del tráfico de combustibles, el tráfico de precursores utilizados para la refinación, para el tratamiento de estas hojas y transformarlas en clorhidrato o en pasta de cocaína. Pero con el incremento del patrullaje de Fuerzas Armadas en la frontera norte, está causando una sensación de escozor en estos grupos. El mayor problema que tiene ahora San Lorenzo, esta frontera, es por Colombia. Descuidaron su frontera. Y mientras Colombia no cuide su frontera, mientras Colombia no haga un retén, algo en el otro lado de Mataje, el esfuerzo que nosotros hagamos es en vano. Nosotros podemos meter militares por todas las montañas en el Ecuador y a la vía de Colombia. De allá nos pueden atacar y nos han atacado fácilmente. ¿Qué está sucediendo en estas zonas donde fueron atacadas Mataje, El Pan? ¿Qué ha pasado con la población? No está la población allá, la población ha salido. A la población han hecho que se salgan del lugar. Imagínense, ya no solamente al lado de ellos no hay ciudadanía. Ahora, tanto poder tienen que desalojan a los lugares, desalojan en sus lugares de ellos y ahora desalojan a los lugares que estamos nosotros. No puede ser posible que no solamente se promueva, sino que se invite a que salgan la población y se les reubique. Entonces se tendría una franja del territorio nacional en la frontera sin gobierno, sin control directo de las Fuerzas Armadas y sin población. Eso se llama cooperar con el control que quieren ejercer estos grupos armados organizados. Lo que se tiene es que garantizar la seguridad de la población. La ubicación geográfica de la provincia de Esmeraldas es estratégica en el negocio del narcotráfico. Del lado colombiano está Tumaco, el municipio con la mayor área de cultivos de coca, 24.000 hectáreas, lo que supone el 16% de la producción nacional. Los carteles de la droga o las bandas delincuenciales están operando activamente en este departamento. ¿Quiénes son? El Ejército de Liberación Nacional en color rojo, el Clan del Golfo en el negocio de narcotráfico en color amarillo, tenemos también las Guerrillas Unidas del Pacífico y pongamos atención en este frente, Oliver Sinistierra, que pertenece o está liderado por Walter Arizala, alias Guacho, que se presume es el responsable de los ataques realizados en la provincia de Esmeraldas. Y con el resto de
grupos delincuenciales están disputando el territorio y el control del espacio que las FARC dejaron luego de la desmovilización. Las autoridades colombianas señalan a alias Guacho como el responsable de los ataques en Ecuador en represalia a los últimos operativos militares y policiales que han golpeado al narcotráfico. Su nombre es Walter Arízala y sería ecuatoriano. Fue parte de la columna Daniel Aldana de las FARC como organizador de masas, jefe financiero y explosivista, pero decidió no plegarse a los procesos de paz y creó el grupo Oliver Sinistierra. El gobierno colombiano ha ofrecido 150 millones de pesos o $54.000 para quien dé información para su captura. El fiscal colombiano Néstor Martínez sostiene que alias Guacho controla la producción de droga al sur del país vecino, generando rentas semanales de $25 millones. Estuve en el movimiento por 10 años, tuve un rango de comandante de guerrilla, ¿sí? Entonces, nosotros no nos acogemos al proceso de paz, no era porque no estuviéramos de acuerdo, sino que hubo una desigualdad en los guerrilleros medios, ¿sí? y la tropa. Entonces, nosotros miramos que no hay la necesidad de continuar en un proceso, lo cual el gobierno no nos está cumpliendo, ni a nosotros como guerrilleros, ni al campesinado. San Lorenzo es un cantón fronterizo de 70.000 habitantes que en su mayoría se dedica a la pesca, la recolección de conchas, la agricultura, pero también tiene matices de pobreza y olvido. Para gran parte de la población, el promedio de ingresos por día es de $10, mientras del otro lado de la frontera, por la cosecha de la hoja de coca, se paga $20. De 140, que está desempleada la gente sin hacer nada, andando, y jóvenes, sin poder estudiar. Aquí el narcotráfico es tremendo. Discúlpeme, me duele decirlo, se vende droga como vender pan. Aquí en San Lorenzo no hay narcóticos. Aquí en San Lorenzo no hay Dinapen. Y aquí los niños ya fuman droga. Aquí en San Lorenzo, con 70.000 habitantes que tenemos ahora, de 40.000 ecuatorianos y 30.000 colombianos, aquí en San Lorenzo no hay una universidad, no hay un instituto técnico. Pueblo que no se educa, pueblo que no los reclutan. El gobierno dispuso el estado de excepción que incluyó el traslado de un mayor número de militares y policías del GIR, el GOE y antinarcóticos. El toque de queda empieza a las 22 horas hasta las 5 de la mañana y existe un mayor control a quienes ingresan y salen de San Lorenzo y Eloy Alfaro. El clima de violencia que se vive en la frontera suma nuevas víctimas. Un equipo de El Comercio fue secuestrado mientras realizaba su labor periodística en Mataje. Tenemos un registro de que los 3 ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional. Pese a la presencia de militares y policías en la zona conflictiva, a quienes tuvimos que cubrir la situación fronteriza, permanentemente se nos dijo que si decidíamos ingresar a Mataje, sería bajo nuestro propio riesgo. Bueno, cuando se corrió este supuesto rumor del secuestro, empezaron a llamarme a mi teléfono varias veces, personas que no se identificaban, nos pedían la dirección donde estábamos hospedados y en ningún momento di esa información porque consideré que no era prudente. Extraoficialmente se nos dijo después que del secuestro que tuvieron nuestros compañeros periodistas, una fuente aparentemente informó que había la orden de que secuestren periodistas. Tras la conformación de un Consejo Nacional de Seguridad, el presidente Lenín Moreno cuestionó la permisividad extrema que se mantuvo con los grupos fuera de la ley que actúan en la zona en los últimos años. No podíamos, bajo ninguna circunstancia, haber mermado, inclusive la operatividad de las Fuerzas Armadas, en primer lugar, no dotándoles del armamento necesario para ello. Y en segundo lugar, tal vez abundar, todos ustedes lo conocen, la compra de helicópteros que se caían, la compra de radares que no funcionaban, la compra de aviones viejos, todo eso ha mermado la operatividad de las Fuerzas Armadas y de la policía, lo cual nosotros no vamos a permitir y vamos a empezar a dotar
a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra policía, inclusive a nuestro Departamento de Investigación y Seguridad, todo aquello que necesita para luchar contra este crimen organizado. Esta lucha tiene un enemigo sin rostro que puede mimetizarse con la población e incluso garantizar su silencio mediante intimidación. Según el almirante Merlo, el gobierno no permitirá que lleguemos a los niveles de violencia relacionados con el narcotráfico y grupos irregulares que han afectado a Colombia y México. Puede darse ese futuro no deseado, pero para eso están Fuerzas Armadas y está la Policía Nacional. Nuestra función está en este momento en evitar que eso suceda. Y estas situaciones que se están presentando no van a amedrentar a la fuerza pública para dejar de hacer lo que tiene que hacer. El general José Luis Castillo sostiene que la solución a este conflicto requiere medidas integrales. Primero, organizar un comité que se traslade a la frontera norte y opere desde ahí. No puede operar desde Quito, tiene que operar desde allá. Para ejecutar el plan de contención, tendríamos que ejecutar un plan de remediación, es decir, las soluciones a los graves problemas que aquejan a nuestra población fronteriza. ¿Cuáles son? La falta de empleo, la falta de oportunidades para que ellos no tengan que involucrarse en el negocio del narcotráfico, también infraestructura básica, los servicios básicos, educación. Paralelamente se tiene que realizar un adecuado censo poblacional de la frontera norte y especialmente de las áreas amagadas por estos delitos para determinar los ciudadanos colombianos, sin que esto suene a una discriminación, quienes están habitando en la frontera norte, muchos de ellos con carnet de refugiados, lo que les ha permitido a veces, en base a estos carnets de refugiados, delinquir un poco libremente. Se necesita hacer eso. Y algo que los colombianos nos han advertido, existen una gran cantidad de propiedades en manos de colombianos en territorio nacional. Eso no puede suceder porque de acuerdo al decreto ejecutivo 433 hay una franja fronteriza de 20 kilómetros hacia adentro en la cual los ciudadanos extranjeros no pueden poseer bienes en nuestro territorio. Eso es por temas de seguridad. Ecuador vive hoy un conflicto con niveles de violencia nunca antes vistos. El reto para las autoridades, las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatorianas es mantener la soberanía, pero sobre todo la seguridad de la población, exigiendo a Colombia su responsabilidad de proteger su lado de la frontera.